Muy bien. Qué bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Luciano Bugman, soy actor titiritero, soy brasileño y vivo en Chile ya hace 14 años. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Yo soy Tania Corbalán, soy profesora, soy titiritera, soy música, soy loca. Y estoy aquí muy feliz de esta invitación y de compartir este momento con todas y todos y todes ustedes. Hola, soy Pamela San Martín, titiritera, docente también titiritera, perteneciente al colectivo Escena Cuántica y al Festival Lambesur. Así que feliz también de estar acá y poder compartirnos y escucharnos y vernos. Bueno, el Lambe Lambe me, me llamó, todo fue culpa de Valeria, de Oani, hace mucho tiempo atrás, como el 2012 debe haber sido, que la vi en el Teatro Museo del Títere y el Payaso con una caja que nunca había visto en mi vida en el hall del teatro, y ella muy representando un personaje, invitándote a sumarte a esa mirilla, y yo dije, ¿qué es esto? Me sorprendió muchísimo, no había visto nada así, y me acerqué a mirar y me di cuenta que allá dentro de esa caja había un mundo que se transformaba. Vi la caja Día de Volantín, que es una caja muy bonita, que tiene, está hecha con un retablo, con escenografía, con un muñeco pequeño de manipulación directa y también con sombras. Y yo dije, no, esto es increíble. Y te ponían unos audífonos y había una música y me atrapó. Me quedó ahí dando vuelta 3 años hasta que llegó el momento en donde dije, voy a hacer la mía, voy a hacer mi caja. Y para mí esa técnica significaba poder compartir una experiencia teatral que te sacara de ese momento, de ese tiempo-espacio, durante en los minutos que duraba la función, que uno pudiera flotar y salir del mundo mientras estaba viendo este espectáculo dentro de esta caja. ¿No? Era como una nave. Esto como que es para mí el Lambe Lambe, como una nave que te transporta hacia los mundos que te quiere transportar. También tuve mi primera experiencia con la compañía Oani. Yo en ese momento vivía en Valparaíso, y Valparaíso es una ciudad bastante particular porque es como una cuna del títere, ¿no? Hay muchos titiriteros, por el territorio mismo todos se conocen, la mayoría son amigos, buenos compañeros, compañeras. Así que no recuerdo dónde vi la obra, pero sí recuerdo que vi la obra de Camila Landón, que es Afuera. Esa fue la primera obra Lambe Lambe que vi, que fue para mí realmente impactante, que fue muy emocionante y como narraba Tania, ¿no? Como que uno no entendía muy bien, como eran explosiones de emociones, como cómo se puede meter todo acá adentro, una historia tan corta y empieza ahí tu mente. Y después de un año hice mi primera obra Lambe Lambe, que fue una luna gigante hecha de tela, cartón y tela, gigante, muy liviana pero grande. Y esta obra estaba basada en la película de Georges Méliès, El viaje a la luna. Esa fue como mi primer acercamiento al teatro lambe. Y desde ahí salió después mi vida lambista. La primera vez que vi Teatro Lambe Lambe en Brasil fue con Antonio do Boneco. Y mi sensación fue también eso, un poco, ¿no? De entrar en un portal, de entrar en un portal que me llevaba a un otro lugar, en un espacio muy, muy pequeño, muy corto en tiempo, y eso me pareció genial. Y, y luego conocí otras cajitas también, que en ese entonces traían luces LED, que eran una tecnología nueva, baterías y formas de manipular sin que las manos estuvieran dentro de la caja. Entonces también me generó ahí
mucha expectativa en relación a ese trabajo. Y cuando llegué a Chile, hice mi primera cajita, o sea, ya venía con ella en mi cabeza, y, y me tomó un año hacer el noviazgo en el cementerio, que vino a ser el primer espectáculo del Lambe Lambe en Chile. Y, y en el estreno del noviazgo me pasó algo muy, muy particular. Yo lo estrené en un festival en Santiago, en la Universidad de Finisterra, primera vez, primero armado, todo primero, así, y tenía la intención de trabajar unas 2 horas, pero ese día la gente quedaba tan maravillada con esa caja, con esa cosa tan pequeña. Obvio que dentro de un festival de teatro, o sea, hay muchos pares, entonces también las emociones se afloran un poco más fácil, pero esas 2 horas planeadas se transformaron en 4 y luego en 5 y luego en 6. Y yo no podía parar de trabajar, aunque el dolor era inmenso, porque yo nunca había hecho training, yo no conocía la caja, no conocía los pesos de los muñecos, y la gente quería verla, quería verla, quería verla, quería verla, y no podía parar de hacer funciones. Entonces, esa primera vez con el Lambe Lambe en la calle, yo percibí que podía funcionar como estilo, podía funcionar económicamente, porque ahí en ese tiempo 500 pesos igual me hizo unas luquitas interesantes, así como para un día. Varias cosas se me aclararon ahí en ese momento. El nombre Teatro Lambe Lambe, cómo sonaba en la gente, pues la primera vez hacíamos esa apuesta de llamar eso algo que nadie conocía. Entonces era todo un descubrimiento, y ese primer día fue así un golpe de luz, de felicidad, de aclarar Bueno, cosas, yo así tengo fue, 3 fue muy, muy espectáculos de interesante. teatro Lambe Lambe y todos han sido distintos, como distintos procesos también, como que se nota una evolución desde el primero hasta el último, pero siempre he trabajado con un equipo, siempre he trabajado con más compañeros que ayudan o aportan desde su experticia. Por ejemplo, en el viaje a la luna, que era una luna grande, hexagonal, trabajé con una amiga que es arquitecta, ahí como experimentando las dos, pues hicimos N pruebas hasta que sacamos como el prototipo de la luna, y con un electricista. En la segunda obra, que fue Odaer, fue un proyecto, entonces éramos 4, y entre los 4 nos fuimos subdividiendo. Por ejemplo, yo hice los muñecos de las obras, otro hizo la electricidad, y así fuimos armando como una cuatrilogía. Y en la última obra también fue un equipo donde teníamos un músico, un vestuarista, un eléctrico, pero de todas, como que la historia nace como de mí, ¿no? Como que yo elijo la historia, voy haciendo la dramaturgia, pero sí trabajo con un equipo, que no lo había hecho con todas las obras de títeres que antes realizaba. Entonces me parece interesante como el trabajo de equipo, me gusta mucho el trabajo en equipo, como apoyarnos de los compañeros, a pesar de que uno puede hacer todo, porque también entendemos que el teatro de Lambe Lambe es una obra completa multidisciplinaria, ¿no? En donde tenemos iluminación, sonido, dramaturgia, vestuario, diseño, construcción de personajes. Entonces es una obra absolutamente completa y multidisciplinaria. Entonces, cuando uno trabaja con estos compañeros, compañeras, la obra se va nutriendo mucho más y se va diversificando también a lo que uno pensaba, a lo que después sale, ¿no? Porque uno planifica una dramaturgia, hace los prototipos de la obra, un diseño, y llega el compañero con una buena idea, la compañera con otra, entonces va creciendo el trabajo, y eso me parece increíble, me gusta mucho, y lo propongo también siempre. Por ejemplo, nosotros como colectivo Escena Cuántica, dentro de nuestros laboratorios, sí contamos con un equipo pequeñito, Sebastián, Cristóbal, de repente si no puede uno los dos,
hay otros profesores que van como trabajando, pero sí como diversificar, ¿no? Como finalmente la creación. Y yo lo recomiendo, ¿no? Como experiencia. También uno se puede dar el viaje totalmente solo, pero a mí me ha gustado trabajar así en equipo. ¿Y qué espero para el futuro? Espero que el Teatro Lambe Lambe pueda estar en todos los lugares, que toda la gente pueda pasar por esa experiencia, porque es lo más maravilloso que se puede encontrar en la vida. Yo estoy hace 7 años en el Lambe Lambe y de verdad, yo me propuse estar 5 años, así dije, voy a estar 5 años, así hasta cumplir algunas metas que me había propuesto, pero ya estoy 2 años pasada y creo que tengo para largo rato más. Y la experiencia de poder compartirlo y de llevarlo a otros lugares donde la gente no lo conoce, así como por ejemplo Luciano con Camila, Valeria, que lo llevaron a Valparaíso y de ahí explotó por todo Chile, sobre todo Valparaíso, Santiago, y así cada uno, ¿no? Que se va moviendo, que va como tomando esta técnica y la va compartiendo, porque la gente se alucina, es como una explosión, y después dicen, oh, yo me quiero hacer mi caja Lambe, y cuando lo empiezan a hacer se dan cuenta que no es tan fácil, además. ¿Sí o no? Cuando te piden clases, así como, oh, ya, yo quiero hacer esto porque necesito un viaje ahora, me voy en 2 meses, me voy en un mes, quiero esto para viajar. Y después digo, ya, empiecen a hacerla. Y no, pues ahí se encuentran con que es un tremendo desafío y una gran responsabilidad también, ¿no? Como con el espectador y con nosotros mismos. Sí. Ya, yo voy a seguir. Bueno, mi forma de trabajar en Lambe fue como una especie de respiro igual, porque yo trabajaba en el colectivo Triciclo Pajarito, después trabajé en Círculo Sur, haciendo teatro de títeres para teatros grandes, y con equipos de 8 personas, en donde había que ponerse de acuerdo entre todas y todos diseñadores teatrales, entonces a veces habían pugnas en ese ponerse de acuerdo, de cómo hacer las cosas, quién hace qué. Entonces estaba un poco como con ese proceso porque tengo como una naturaleza bien ermitaña, entonces como que mi ermitaño interior empezó a pedirme el trabajo en solitario, y ahí dije, voy a hacer una cajita, que esto sí lo puedo hacer sola. Porque claro, hacer teatro de títeres para salas de teatro grandes no, es difícil, es casi imposible trabajar sin un equipo. Necesita iluminadores y sonidistas y todo lo que significa. En cambio, el Lambe Lambe me parecía algo que yo sí era capaz de hacer solita. Así que me lancé y fue como darse el placer de ese trabajo en solitario, íntimo, buscando una historia que tuviera que ver con mis cosas más personales, desde dar homenajes, porque mi cajita es un homenaje a mi papá, que está vivo, no es que sea un homenaje porque ha muerto, sino que por las memorias que me entregó de toda mi infancia y juventud, porque él buceaba, él era buzo submarino de verano. No es que viviera de eso, pero yo lo vi desde chiquitita metiéndose con el traje y saliendo con los pescados, porque con arpón cazaba pescado. Y para mí eso fue muy significativo, como que me dejó el mar en el corazón por siempre. Y era en esta playa donde vivo ahora, o sea, todo ha hecho como el giro completo. Y yo también quería bucear, buceé con él alguna vez, pero claro, no era algo que yo iba a dedicarme, me quedó súper claro, lo pude vivir, lo experimenté, pero no me iba a sumergir más allá en mi realidad así como de día a día, pero a través del Lambe Lambe dije, aquí puedo bucear todo lo que quiera, y también como que me hizo recordar esta admiración que yo tenía de Jacques Cousteau, porque cuando chica me fascinaba ver las películas de Jacques Cousteau, se daban harto en la televisión, y entonces ahí empecé a hacer ese link, como finalmente como que mi forma de trabajar en Lambe Lambe es esa libertad de explorar todo mi interior y todas esas memorias que me hacen sentir bien, y poder plasmarlas en una historia, pero que no sea muy cerrada,
por eso no tiene diálogo. Bueno, una porque están debajo del mar y nadie puede hablar debajo del mar con una máscara y de oxígeno, y los peces tampoco hablan, aunque podrían hablar en el teatro, pero en este caso era bastante realista. Entonces eso permitía que hubiera como una conexión directa con el subconsciente de quienes ven la obra. Y a pesar de que yo tengo mi relato de lo que pasa en esa obra, sé que cada quien la modifica según sus experiencias. Entonces, por ejemplo, alguna vez vio mi obra un biólogo marino allá en Valparaíso y me dijo, quiero ver esta obra porque yo soy biólogo marino y yo buceo. Y cuando terminó la obra estaba así, no, espero que nunca me pase eso. Entonces la veía desde otro punto de vista. Es muy chistoso. Entonces me parece interesante y de hecho como que me ha dado el paso como un poco para lo que mi cabeza está empezando ahora a planear de cómo el teatro puede llevarte a la contemplación, más que contarte una historia así súper específica, sino que como de contemplar una escena y que con esa contemplación uno pueda eh, volar o nadar. Entonces por ahí es mi trabajo del Lambe Lambe. Me gusta hacerlo en solitario. Yo creo que debe ser muy interesante hacerlo en equipo, pero no me ha tocado esa experiencia de encontrarme en un equipo. Habría que meterse en un laboratorio como los que hacen los chiquillos en escena cuántica, pero hasta ahora lo hago así en solito. Y lo que espero del Lambe Lambe, lo que me alucina a mí, porque a mí creo que una de las cosas del teatro de títeres en general que me alucina mucho es cómo se logra esta ilusión de que estos objetos están vivos, porque son objetos inertes. Y qué es lo que me alucinó del Stephen Mottram, principalmente, que es uno de mis referentes principales, y con el cual tomé algunos cursos y era como lo que quería lograr que este busito de este deporte nadara y que la gente lo viera vivo, aunque sea de este deporte. Y lo que espero y que es lo que trato de hacer y transmitir a través de los talleres que me ha tocado hacer durante este tiempo, es que ver ese salto de quienes hacen Lambe Lambe, de obsesionarse con lograr que los movimientos de sus muñecos te lleven a creer que esos muñecos están vivos. O sea, que realmente uno diga, ese muñeco caminó, ese muñeco saltó y ese muñeco se entristeció, y a pesar de que no tengan rostro, o sea, como que logren esa ilusión. Eso es lo que me gustaría, es la expectativa que tengo para el futuro del Lambe Lambe. Bueno, yo tengo 5 espectáculos y 5. Y, y cada uno, o sea, parto de distintos lugares. El noviazgo, el primero salió de una poesía, era un mote artístico que tenía yo desde la enseñanza media. Monga salió de una obsesión que tengo con ese espectáculo de feria, que me encanta desde chico. Con Oani hicimos una versión para teatro container que se llamaba Monga, era un espectáculo grande. Selkirk y El perro sin cabeza salieron de un proyecto de una licitación que tenía el Consejo de la Cultura, que al final yo nunca fui a la isla, pero partió de ahí, o sea, de contar, el tema era Juan Fernández, y Elena partió de una cosa visual que yo quisiera que tuviera en la cajita Lambe Lambe, que está inspirado en una artista japonesa que se llama Yayoi Kusama, que yo soy fascinado con ella. Esa mujer es impresionante. Los dibujos que hace y las instalaciones que hace, y hay una que se llama Espejos,
es fantástica. Y dije, a partir de ahí quería una cajita, quería que el espectador se viera con este lugar. Eh, entonces, parto de distintos lugares. Como Pamela, me gusta mucho trabajar con gente. Una, porque no tengo mucha opción, o sea, no tengo habilidades para hacer muñecos, no tengo mucha habilidad con pincel, tijera, nada de eso me va bien. Entonces, necesariamente necesito personas para trabajar. Y nuestra primera experiencia así con gente fue Valparaíso en Lambelambe, que fue un fondar que nosotros tiramos y también aún, ¿no? Con todo eso era muy conocido, ganamos ese fondar, o sea, teníamos, en ese entonces teníamos un presupuesto, si no me equivoco, de más o menos 3 millones de pesos por caja. Y lo que nos permitió, bueno, ustedes todos han visto Valparaíso en Lambelambe, ¿no? Esa es la primera obra que vio Pamela, entonces eh, ese proyecto fue particularmente muy interesante de hacerlo por eso, porque teníamos una idea, teníamos dibujos, pero teníamos un equipo que nos permitió dedicarnos a eso, lo que hablaba Tania, ¿no? De cómo el espectador se iba a enfrentar a esa cosa. Entonces fue muy desafiador, pero a la vez también me aclaró muchas cosas en relación a los procesos, ¿no? En relación a cómo para llegar a tener un espectáculo que sea consistente dramatúrgicamente, visualmente, musicalmente, o sea, es necesario, si no tengo yo las habilidades, que yo busque a alguien que me pueda orientar y ayudar a que ese proceso se vaya solidificando. Entonces así trabajo, así me gusta trabajar. En relación a qué espero para el futuro, a mí también tengo esa obsesión que comenta Tania de que el muñeco impresione por la ilusión de vida que provoca. Y, y tengo también una obsesión con la cosa del espacio, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso de entrar en una caja y es 30 por 30 y adentro encontrar un universo completo. Entonces esa inversión de escala es para mí muy, muy interesante. Entonces quiero mucho trabajar en eso, en ampliar ese universo de espacio, eh, todo lo que todo lo que la tecnología, por ejemplo, el Arduino también me fascina mucho porque me doy cuenta de que al ayudarme a hacer las luces o un motorcito que me haga un movimiento de una escenografía, qué sé yo, tengo más tiempo para estar con el muñeco. Entonces, eso me está moviendo mucho la cabeza. También ya había dicho, no voy a hacer ningún espectáculo más, basta, ya tengo suficiente, no logro sacarlo a la calle a la vez todo lo que tengo, pero, pero al experimentar esas cosas, al experimentar las nuevas tecnologías, los nuevos audífonos, los proyectores chiquititos, unas cosas así que funcionan con Bluetooth, o sea, todo eso van abriendo puertas, van resolviendo pequeños problemas que tenía yo con cajas antiguas. Entonces, en eso estoy, así como para futuro, buscando llevar la tecnología, confrontarla con esas cosas, por ejemplo, del teatro barroco, donde con unas piernas, los telones que caían, no sé qué, el espacio se transformaba completamente, el pop-up, no sé, por ahí estoy alucinando, investigando con esas cosas de buscar modificar ese espacio interno y que él parezca gigantesco y que él pueda modificarse dentro de sí mismo. Eso me fascina mucho. Sí, hay una otra cosita que también es parte de mi proceso de trabajo
y descubrí eso hace mucho tiempo, que es enseñar. Al hacer talleres, al enseñar, yo aprendo, o sea, voy acumulando un bagaje de soluciones, de cositas, de ideas, de un montón de cosas que me sirven mucho para futuros talleres, pero también para mi trabajo. O sea, enseñar para mí fue una escuela gigantesca, porque ya, no sé, pues ya más de 80 personas he estado haciendo talleres, entonces con esa cantidad de ideas, de formas de manipulación, de soluciones, uno va acumulando conocimiento que te sirve para el futuro. La pedagogía me ha servido para pensar un poco cuáles son los movimientos que uno necesita aprender de un muñeco para estar preparado para generar cualquier proyecto. Entonces, por ejemplo, el último taller que hice, porque el primero que me invitaron era de muñecos antropomorfos, entonces era hacer humanitos, pequeños humanitos, y ahí lo que explotamos fue ver distintas formas de manipular un humanito. Entonces experimentamos hilo en miniatura, varillas para miniatura, todo en miniatura, que lo cambia todo. Y obviamente en crear estos prototipos para poder enseñar, a uno se le empieza a abrir la cabeza ahí, porque yo he hecho un buzo submarino, una ballena que mueve la cola, pero no había hecho un muñeco de hilo humano para Lambe Lambe, no lo había hecho. Había hecho grandes para teatro. Entonces, en hacer esas adaptaciones para poder enseñar eso que uno sabe pero no lo ha hecho todavía, empieza a darte una cantidad de ideas, de experiencias impresionantes, desde solucionar cómo hacer los ejes, de cómo hacer el mando, porque no es lo mismo manipular un muñeco de hilo que un mando grande que uno toma aquí y que mueve con estos dedos acá, que tomar un mando que se toma con estos dos dedos. O sea, es otra cosa, totalmente diferente, donde los pesos son distintos, todo es diferente. Mi lado, como escena cuántica, nosotros tenemos como una base de enseñanza, ¿no? Que hemos ido como trabajando durante el tiempo, pero partimos de una meditación con los alumnos, alumnas, y después por un juego de imaginería, porque nosotros proponemos laboratorios completos, aunque igual hemos pasado por etapas donde hacemos como hasta la etapa maquetismo. Entonces, en ese juego de imaginería, el alumno o la alumna es donde encuentra su espectáculo, desde su inconsciente, ¿no? Entonces, desde ahí los invitamos a un juego donde ellos cierran sus ojos, empiezan a explorar hasta que ven su caja, ven por fuera, después la ven por dentro, y ese es el viaje que le damos a ellos, y ha resultado súper bien, porque al principio, la primera vez, fue como una apuesta, como qué vamos a hacer, cómo los llevamos a ese mundo para que se relajen, como para que se empiecen a encontrar, porque muchos llegaban y decían, es que no tengo obra, es que no tengo historia. Entonces, ¿cómo salir del papel? Cómo salir de la conversación y cómo buscar adentro de ellos, ¿no? Para poder guiarlos en lo más profundo como de sus intereses, de su creación. Entonces, este juego de imaginería ha sido una gran herramienta para que ellos encuentren sus espectáculos, encuentren sus obras, incluso algunos llegan a tanto que los pueden ver en forma. Tiene una descripción súper profunda, ¿no? Entonces desde ahí empiezan como a encontrar. Algunos llegan obviamente con ideas ya más elaboradas o algún cuento, pero en ese juego imaginario que los llevamos es donde pueden como conectarse directamente. Y desde ahí después pasamos por todo un proceso y ha sido increíble. La verdad que, como dice Luciano, Tania, el enseñar te trae muchas recompensas, porque uno va aprendiendo también cómo trabajar en el tú a tú. Nosotros tratamos de tener máximo 7 personas, ¿no? Porque tenemos que entender que son 7 espectáculos. Entonces, al ser 7 espectáculos, hay una responsabilidad de por medio que esos espectáculos puedan salir a la calle de una buena manera, ¿no? Como que tengan algún fuerte, ya sea desde la manualidad o la dramaturgia o la puesta de escena en general.
y también como uno se va encontrando con diferentes personalidades que uno también tiene que guiar, ¿no? Como el hacer clase no es solamente entregar el conocimiento, sino que es entregar el conocimiento, recibir conocimiento y ver las emociones, ¿no?, que suscitan en esa relación. ¿Cómo haces esa migración de que el espectador ya no mire desde afuera, sino que mire desde adentro hacia afuera? Mi obra iba destinada a primera infancia, yo la pensé adentro, que los niños entraran, porque me di cuenta que con mis otras obras los niños más pequeños no lograban siempre estar en el visor, porque había distracciones. Además que mi otras obras era un visor más plano, no era algo que los pudiera contener, ¿no?, como lateralmente. Entonces desde ahí yo dije, bueno, esta obra es como para niños pequeñitos, yo los puedo meter adentro. Y eso fue como, en realidad, el público objetivo me dio la emoción de tenerlos adentro del barco que es Kika. Eso fue como lo primero. Como tratando de profundizar un poco ahí, porque, por ejemplo, hay una cajita de Camila que también uno entra, pero uno se mantiene mirando hacia una dirección. En cambio, en la tuya hay un recorrido. ¿De dónde nace esa idea también? El recorrido un poco también, por ejemplo, yo pensé como en la historia de la migración en un barco, porque también es un elemento lúdico para los niños, ¿no? Yo al principio pensé en un barco como de papel, realmente hacer como un barco de papel finalmente resultó en otra materialidad, pero pensé en hacerlo como en un barco de papel, ese fue el primer referente que tomé. Entonces es un espacio de juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño, es como yo decía, algo, meterlos adentro y hacer algo tan frontal para un niño, pierde el juego, pierde como el ritmo natural de ellos, ¿no? Porque el niño se está moviendo, hay estímulo, cualquier cosa se mueve. Entonces también por eso les di ese recorrido. Por ejemplo, en la obra de Kika hay situaciones que pasan adentro, donde yo introduzco las manos y el espectador está in situ con la escena interna, y hay otras escenas que pasan afuera. Y eso es un poco el movimiento, porque lo que he entendido en el Lambe, que para mí es una instalación teatral, ¿no?, y que tiene que ser tan atractiva como por dentro, pero por fuera también, como conectar, porque uno viaja, yo he viajado harto sola, entonces, como, ¿de qué manera yo puedo ser atractiva, yo como manipuladora, y mi dispositivo, para que el público se acerque a ver qué es lo que hay, ¿no? Como salir un poco del Lambe como en la caja negra, ¿no?, que me parece súper lindo, porque es más secreto todavía, no te entrega ninguna información, pero siempre me pensé como viajando sola, y cómo podía hacer yo algo atractivo también. Es decir, dos tipos de gente que se involucran con el lambe-lambe. Una, que es la persona que tiene un pequeño impulso, quiere tener una cajita, la hace, y llegó hasta ahí, no terminó su enamoramiento con eso. Y hay otras personas que ya se dedican de frentón a eso, investigan, cae, pero en algún momento más o menos nos tiran o nos ven en un mismo lugar. Y entonces, ¿cómo ves tú que un poco también pensando que esa dedicación que damos a investigación y a buscar otras cosas, otras formas, tiene que revertirse económicamente para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos para, para que esa calidad, para que ese estándar que nosotros imponemos al arte y al ambulante, a nuestro propio trabajo, vayan revirtiéndose económicamente para nosotros y cómo mostramos que hay algunos que nos dedicamos un poco más, que tenemos un poco más de calidad de trabajo para presentar en detrimento de otros, no que sean peor o mejor, no es eso, pero sí que cómo nos destacamos como profesionales de.
en detrimento a quien tiene una caja bonita, bien hecha y todo, pero no se dedica a eso. Yo, la verdad es que siempre he pensado que cuando uno le pone todo su empeño, su corazón, su dedicación, su obsesión al trabajo, la retribución y los frutos que da se dan solitos. Se dan solitos. Me acuerdo que cuando trabajaba en Triciclo Pajarito, éramos pésimos en difundir, en esa época no había Facebook, entonces, y nadie le gustaba andar escribiendo a los colegios ni nada. Pero íbamos a dar una obra y de esa función la gente se acercaba, pedía un teléfono y salían 3 funciones más. Entonces yo decía, wow, en realidad no necesitamos hacer difusión, porque el trabajo en sí mismo se difunde al mostrarlo. Y actualmente pienso igual, porque imagínate, pasó pandemia, me fui de Santiago, donde tenía mis redes principales, y llego acá sin trabajo, todos perdimos el trabajo cuando empezó a pasar esto, porque el trabajo que yo tenía asegurado era las escuelas, cerraron todas las escuelas, me quedé sin trabajo, pero confié nomás, dije ya no importa, todo va a estar bien. Y me empezaron a llamar, oye, te queríamos invitar a una diplomatura para que hagas un taller, después del Teatro Museo queremos que nos hagas un taller, de Brasil, oye, queremos que nos hagas un taller. Y, por ejemplo, en el de Brasil es como un ejemplo más claro, porque, claro, uno trabaja y explota lo que más puede dentro de sus capacidades y habilidades, pero siempre uno piensa que puede haber más y más, entonces no le toma, no ve el valor real que tienen el trabajo que uno ha hecho. Y cuando fui a Brasil, que me llaman un día, me dicen, Tania, somos de As Caixeiras de Brasil y Roxana López de Argentina recomendó tu trabajo y quieres venir a este festival. Y yo, oh, ya, ¿y qué hay que hacer? Bueno, tienes que decirnos que sí y nosotros te costeamos todo y te pagamos y las funciones allá. No, ya estaba ahí, yo veía que todas las cajas eran increíbles, preciosas. Y se sentaban a ver la gente de la organización principalmente y decían, ¡suceso! ¡Suceso! Y se iban así, ¡suceso! ¡Suceso! Después iban a buscar a otro y llegaban así, ¡suceso! ¡Suceso! Y decían, ¿qué está pasando? ¿Qué hice? Y después volvieron, oh, usted tiene que voltar, hacer una oficina, una oficina. Y este año se hizo la oficina. No pude ir porque todos sabemos, porque ya no se podía viajar, se supone que iba a ir para allá, pero lo hicimos igual. Y finalmente ahí estaba toda mi retribución, de haber estado horas y horas haciendo y rehaciendo el muñequito hasta que lograra el movimiento que yo quería y nadara. Y la gente lo ve nadar y queda alucinada y dice, yo quiero aprender a hacer este muñeco. Totalmente de acuerdo con la Tania, sí. Al final, como dicen, el trabajo habla solo, ¿no? El trabajo es el que te da más frutos, y también entendiendo y pensando que cada uno, cada creador o creadora hace lo mejor que puede, ¿no? Como independiente si nosotros consideramos que es malo o es buenísimo, esa persona hizo lo mejor que podía, ¿no? Como en su entrega. Así que, nada, yo creo que los frutos se dan, que llegan, y producto del trabajo nomás. Eso. Tengo una pregunta para Luciano. Ah, pero ¿puedo decir una última cosita? Ya. Que mientras estaba el Luciano desarrollando la pregunta, hablaba de esto, de que hay gente que empieza a hacer las cajas y después se da cuenta que no es tan fácil y después se aburren. Y claro, yo lo veo en los cursos, de repente dice, ay, pero esto es un gran problema, dice alguno. Bueno, pero esto es tan difícil. Yo les digo, hacer cualquier obra de teatro de títere, ya sea del hambre o lo que sea, es un problema y es difícil. Así que si usted no quiere tener problemas ni darse el trabajo de superar estas dificultades,
no lo intentes siquiera. Esto es solo para las personas que se atreven a sumergirse en las dificultades y los problemas que va a significar y que les gusta y lo disfrutan. Que para qué nos vamos a meter en estos problemas si no nos gusta meternos. Y algunos no terminan su obra o dejan los procesos, o algunos terminan pero no salen a las calles. Eso es bien, pero ya es un viaje de cada uno, ¿no? Como las decisiones personales también. Yo creo que uno entrega todas las herramientas, trata de como apoyar en los procesos, pero ya también llega una responsabilidad propia, ¿no? Como desde la investigación o desde mostrarse al público. Ya, entonces la pregunta para Luciano. Profesor, ¿qué ha significado para usted ser uno de los, el padre del Lambe Lambe en Chile? ¿Qué significado? En todos sus espectros, todo, en todo, todo. Pucha, mira, ayer una cosita así tan tonta, estoy leyendo las bases de Fondar, y ahí voy, base, no sé qué, teatro de eso, teatro de aquello, teatro de títeres, esto, otro, cajitas lambe lambe, en las bases del Fondar. Wow. Y me llené de alegría, así, de una alegría porque me hizo mirar para atrás y hace 13 años nadie ni siquiera sabía que lo que era ese nombre. Y ahora, tiempos después, está citado en las bases de concursos estatales. O sea, aparte de haber puesto ese primer impulso, eh, que generó todo un movimiento y ya estamos, de alguna manera, está un poquito, pero reconocido hasta por el Estado. Entonces, me han pasado cosas muy, muy bonitas en todo este tiempo. Esa frase que empezamos a usar con Oani, de decir que el teatro Lambe Lambe modifica vidas y que nos gusta esa idea de modificar personas, eso ha pasado un montón de veces donde he hecho yo función y ya por los relatos de la persona, por las miradas, veo que cambié algo, que entregué un momento de felicidad. Entonces, es muy gratificante recibir de vuelta todo eso, ¿no? Entonces, el retorno del trabajo hecho es fantástico. Es lo que al final el alimento que nos nutre para seguir inventando, para seguir haciendo cosas, para seguir provocando, seguir modificando vidas. El espectáculo Elena es el último que hice, mi primera función en la calle, la primera vez que salgo con el espectáculo a hacer funciones así a público en general. La primera señora que vio el espectáculo se emocionó mucho y me dijo, tengo que hablar con mi mamá, porque el espectáculo, Elena habla de los últimos momentos de mi abuela, de la muerte de mi abuela. Entonces ve el espectáculo y me dice, tengo que hablar con mi mamá. Y yo le digo, ustedes no viven cerca, se viven lejos. Ella dijo, no, nos odiamos. Ella ya está vieja y creo que es tiempo de que conversemos. Entonces, yo no me propuse a eso. Yo propuse un espectáculo, una cosa que era mía con mi abuela, pero generó eso en esa persona. Entonces, uno hace sentido la opción de una vez decir, quiero ser actor, quiero hablar con la gente, hace sentido, es decir, quiero hablar de ese actuar, quiero hacerlo con títeres. Entonces, hace sentido, uno encuentra la paga, aunque no sustituye la paga financiera, pero encuentra la paga por las decisiones que ha hecho en algún momento de decir, yo quiero comunicarme con la gente, quiero hacer algo que les guste a la gente, que les vean
y se emocionen, se entreguen. Entonces, haber sido el primero es gratificante, pero lo más gratificante es que no fue el único, que muy rápidamente éramos 2, éramos 6, éramos 20, éramos 50, somos 150 en Chile y subiendo, entonces eso es genial. ¿Para qué estamos con cosas? El orgullo es grande, muy grande.